Yo quiero hablarle hoy de un tema que todo cristiano tiene que saber y sin dudas usted lo tiene que haber escuchado, especialmente los creyentes que hace más tiempo que están en el camino del Señor. Y como este es un tema del cual necesitamos mucha sabiduría, y la sabiduría viene de Dios, viene a través de la lectura bíblica, viene a través de la oración por medio del Espíritu Santo. Entonces necesitamos sabiduría para poder entender correctamente este tema, porque no sea que mientras yo predique, usted esté pensando en otras personas y entonces traslade hacia otras personas la palabra y no la aplique a su propia vida, porque primero la palabra me tiene que tocar a mí. Seguramente que será para otras personas, pero primero me tiene que tocar a mí. ¿Me dice un amén? Primero me tiene que tocar a mí. Y no está ahí en la pantalla, pero prácticamente la idea está todo. Pero yo quiero comenzar con un texto que no está en la pantalla y se encuentra en la carta de Judas, que tiene un solo capítulo, por eso solo menciono el versículo. Y dice el versículo 22, al terminar ya casi la carta, Judas dice lo siguiente: a algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Tres cosas que tendríamos para hacer un mensaje y no compartiría lo que tengo para hoy. A algunos que dudan, convencerlos. A los que dudan, ¿qué hay que hacer con los que dudan? Yo tengo la responsabilidad hoy de predicarle la palabra de Dios a los que dudan y usted luego compartir. A los que dudan, ¿qué tiene que hacer usted? Convencerlos. Pero no es usted el que los convence, es el Espíritu de Dios hablando a través de su vida. Confío en que el Espíritu de Dios va a hablar a través de mi vida por si hay alguien que duda. Aquí en este auditorio o allí en las redes, si alguien duda, que pueda ser convencido por el Espíritu Santo. A otros que no dudan, sino que están directamente perdidos, dice salvad. Bueno, esta obra la hace el Espíritu Santo a través de la palabra. Él es el que revela a Cristo y Cristo es el que salva, arrebatándolos del fuego, o sea, de la condenación. Y lo tercero que dice es, y de otros tened misericordia. Esto es como que este tercer grupo ya es bastante complicado. Este tercer grupo ya ha desechado la fe, ya ha apostatado de la fe, y ahora le voy a explicar eso. Por eso dice, tened misericordia, o sea, téngale misericordia, dice con temor, pero agrega, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Eso está diciendo, no se junte con ese. ¿Me sigue la idea? A unos que dudan, ¿qué hay que hacer a los que dudan? Convencerlos. A otros que están perdidos, ¿qué hay que hacer? Hay que rescatarlos, hay que salvarlos. Pero de otros, hay que tener misericordia, pero hay que apartarse. Hay que aborrecer hasta la ropa que llevan puesta. ¿Por qué? Y por la inmensidad de los pecados que están cometiendo contra la fe cristiana. Y ahora le voy a explicar, porque nuestro tema de hoy es la apostasía. Por eso, antes de llegar al final, usted no juzgue nada, sino espere hasta llegar al final. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 7 y 8, todo esto que le comparto es a modo de introducción, dice el Señor Jesús: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Qué serán todas estas señales? Dijo Jesús. Principio de dolores. Claro está que el Señor Jesús está hablando de su segunda venida a la tierra, o sea,
de su retorno a la tierra, porque el Señor habló claramente de esto. Por medio de los profetas, Dios habló de la venida del Salvador, Jesucristo. Y el Señor habló claramente, pero no solo el Señor, sino también los profetas de la antigüedad y los apóstoles después de la época del Señor Jesús, hablaron sobre el segundo retorno, o el retorno del Señor Jesús a la tierra, que puede producirse en cualquier momento. Ahora, el Señor habla de su segunda venida. El Señor vino en su primera venida como Salvador, pero vendrá en su segunda venida como juez. Así que es conveniente que usted y yo lo aceptemos como Salvador, porque en la segunda oportunidad será juez. Por eso usted se está preparando para encontrarse un día con el Señor, ya sea que Cristo regrese a buscarle a usted, o sea que la muerte nos sorprenda. No debiera sorprendernos si alguno de nosotros se muriera, porque usted sabe que todo aquel que vive corre el riesgo de morir. Algunos antes, otros después. Y yo no me estoy burlando de nada, pero la realidad es que eso es así. Y usted y yo tenemos que estar preparados para encontrarnos con el Señor Jesús. Dígale que está al lado suyo, tenés que estar preparado para encontrarte con el Señor. Y el Señor no va a permitir que usted ingrese al cielo solo porque usted ofrendaba o ayudaba al colegio o daba el diezmo o asistía de vez en cuando a la iglesia. Dios va a mirar si Cristo estaba o no estaba en usted. El único que lo puede salvar es el Señor Jesús. Dije que el único que lo puede salvar es el Señor Jesús. Ahora, hay mucha gente que cuestiona la venida del Señor. ¿Por qué? Y probablemente usted, porque a mí también me pasó en mi adolescencia. ¿Por qué? Porque las señales, dice acá, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, habrá hambres, terremotos en diferentes lugares. Y usted dice, siempre hubo eso. ¿O no hubo siempre eso? Siempre hubo guerra, siempre hubo terremotos, siempre a alguien le faltó, siempre hubo países que estuvieron empobrecidos, pero el Señor no se refiere a eso, sino que el Señor se refiere a la convergencia de todas estas señales. Cuando todas estas se empiezan a producir, una junto con la otra, y con la otra, y con la otra, y eso es lo que está sucediendo en este tiempo. Si me comprendió hasta ahí, diga un buen amén. Pero la Biblia nos habla de que los días antes del regreso del Señor, menciona la Biblia, serán como los días de Noé. Este mensaje lo prediqué en una oportunidad, no hace mucho. Ahora la pregunta es, ¿cómo eran los días de Noé? Y usted encuentra, le voy a mencionar dos pasajes bíblicos, Génesis 6, 11 y 12. Ahí encontramos cómo eran los días de Noé y dice: y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Cómo eran los días de Noé entonces? ¿Cómo estaba la tierra? Corrompida. Y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cómo estaba la tierra? Ahí tiene usted dos cosas. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Mateo 24, 37 al 39 dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, yo estoy hablando cómo eran los días de Noé. Y acá dice, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran entonces los días de Noé? Repasamos. Eran días de violencia. ¿Cómo eran los días de Noé? Esos días son de paso de violencia en el mundo entero. Esos días son días de violencia. Hay violencia en todas partes. En toda la Argentina, desde el norte hasta el sur, los hijos matan a los padres, las madres matan a los hijos, este se levanta contra el otro, lo asalta, le roba, le pega un tiro, lo deja cuadrapléjico.
Así vivimos, así está nuestro mundo, así está nuestra nación. Son días de violencia. La Biblia habla de que va a incrementarse la violencia, va a ser como los días de Noé. Estos son como los días de Noé. Eran días de corrupción. Hermano, no hace falta mirar al mundo, mire la Argentina. Y usted no puede no saber que Argentina es un paquete de corrupción. En todo sentido, está todo corrompido desde la cabeza hasta los pies. Gracias a Dios que está la iglesia de Cristo. Pero esto también nos habla de la corrupción en cuanto a la inmoralidad. Creo que vamos al frente de la inmoralidad para vergüenza nuestra, lo digo como nación. Somos un país que está totalmente corrompido. Era como los días de Noé. Los días de Noé eran días de indiferencia a Dios y a su palabra. ¿De dónde sacamos eso? Y del texto de Mateo. Porque dice que estaban comiendo y bebiendo. Eso se refiere a que estaban abocados a lo social, al cuidado del cuerpo, a la atención personal, pero no estaban abocados a Dios ni a su palabra ni a obedecerle. Estaban ocupados en ellos. Por eso han proliferado tanto la profesión de chef. ¿No se da cuenta usted? Antes, hace mucho, no era así. Pero ahora no, los restaurantes y los chefs y la carrera de chef. Porque la gente anda buscando siempre agasajarse. Algunos más, otros menos. Y dice la Biblia que en los días de Noé la gente estaba abocada a comer y a beber. La prioridad era esa, no era buscar a Dios. No era orar a Dios, no era interiorizarse de los caminos de Dios, sino que la ocupación era cuidar el cuerpo, cuidar el aspecto social. ¿Qué más estaban haciendo? Estaban casándose. Bueno, usted va a decir, bueno, pastor, eso no es pecado. Claro que casarse no es pecado. Es bueno casarse, ¿verdad que sí? Bueno, los casados no dijeron nada. Es bueno casarse, ¿verdad que sí? El día jueves yo cumplí, bueno, mi esposa también cumplimos juntos, 32 años de casados. Y es hermoso estar casado. Así que entonces usted puede malinterpretar y dice, bueno, entonces usted es una señal mala de los últimos tiempos porque usted también se casó. Pero a lo que se está refiriendo el Señor aquí en estas palabras no es a que esté mal casarse, sino a las prioridades. Casarse es importante, pero más importante es la salvación. Y la gente se ocupaba en casarse y en todo el entorno, lo que rodea al casamiento, y descuidaban los caminos del Señor. La prioridad en la vida, en cualquier punto de la vida donde usted esté, sea niño, adolescente, joven, estado de novio, estado civil al borde del casamiento, estado civil casado, estado civil viudo, la prioridad en la vida del hombre es Jesucristo. Por eso el Señor menciona, no que sea malo, pero las prioridades eran incorrectas. No puede el casamiento desplazar los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Qué más dice el Señor Jesús aquí? Dice que estaban dándose en casamiento. Eso quiere decir no solo que se casaban, sino que se casaban, se divorciaban, concubinaban, adulteraban, se volvían a casar. ¿Vio cómo es la filosofía de hoy? Me enamoré. Aunque ya haya tenido una esposa y la tenga, pero me enamoré. Y uno no puede hacer nada, se enamoró, dicen. Dice el mundo, esa es la filosofía del mundo. Y algunos creyentes dicen, y tiene razón, es así, si uno se enamora no puede hacer nada al respecto. No. El amor es una decisión. Yo decidí amar a Andrea Liliana Piso, que es mi esposa. Y decidí hacer un pacto hasta que la muerte nos separe. Y bueno, usted conoce a mi esposa y mantengo hasta el día de hoy ese pacto. Y no digo, uy, qué macana, ¿por qué no se muere así se rompe el pacto? No quiero que se muera, de ninguna manera. Yo soy feliz con mi esposa. Ahora, yo puedo, si quiero, entrar en esta palabra y separarme, divorciarme. Algunos que son candidatos o hinchas del divorcio, obviamente que van a estar en contra mío, pero no está contra mí, está contra la palabra de Dios, porque esa no es la voluntad de Dios.
Dios no quiere que la gente se case y se divorcie y se vuelva a casar y se divorcie. Eso no es propósito de Dios. Eso es la dureza del corazón del hombre. Por eso suceden esas cosas. Y eso era una característica en los días de Noé. Y eso es una característica en nuestros días. Como eran los días de Noé, así está sucediendo en nuestros días. En los días de Noé pasó todo esto que le mostré como señal y vino el diluvio. Y un día están las señales ahora cumplidas, por lo tanto, un día regresará el Señor Jesús por nosotros, como fue en los días de Noé. Pero usted tiene que saber que la iglesia del primer siglo, o sea, la iglesia primitiva que usted encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos no esperaban la muerte. Ellos estaban convencidísimos de que el Señor regresaría en cualquier momento. Así que era una iglesia que vivía apasionada por el Señor, pensando en que el Señor regresaba por ellos en cualquier oportunidad, cualquier día. Así vivían. No sabía que el Señor se iba a demorar 100 años, 200, 500, 1000, casi 2000 años. Ellos no lo sabían, pero vivían pendientes del regreso del Señor. Así debemos vivir nosotros también. Tenemos que estar listos y preparados para encontrarnos con el Señor. Si el Señor decidiera regresar hoy mismo, estar listos para encontrarnos con el Señor. Si comprendió, diga un buen amén. Casi 2000 años han pasado de esa promesa del regreso del Señor a la tierra. Por eso muchos la cuestionan. Hay algunos pastores que han desistido, como que no va a suceder eso, no va a venir el Señor. Por eso yo le dije, yo dudaba, me crié en la iglesia, yo era adolescente y hablaban de la venida del Señor, y como pasaba el tiempo, entonces yo cuestionaba. No es que iba y peleaba con mis padres, que eran los pastores, o con mis maestros de escuela bíblica, y les decía todo eso es mentira, sino adentro mío yo me cuestionaba y decía, ¿será cierto esto? Pero mire lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 3 al 10, para que entendamos por qué el Señor no ha regresado todavía, pero ahora puede regresar en cualquier momento. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, los últimos días, vendrán, ¿qué dice su Biblia? Burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, están cuestionando la venida de Jesús. Porque desde el día en que los padres durmieron o murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pedro dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces, de los días de Noé, pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, lo que vemos nosotros ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿La perdición de quiénes? No la perdición de la iglesia, sino de los pecadores. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Diga conmigo a la cuenta de 3, el Señor no retarda su promesa. 1, 2, 3. El Señor no retarda su promesa. Y continúa, según algunos la tienen por tardanza, como me pasó a mí en mi adolescencia, sino que es paciente para con nosotros. ¿Cómo es el Señor para con usted y conmigo? ¿Cómo es el Señor para con este mundo? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero igualmente el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Y es palabra de Dios. En resumidas cuentas, a modo de introducción, usted tiene que saber que el Señor viene en cualquier momento y no hay ninguna objeción que usted pueda levantar. Si se demora o no se demora, en el reloj de Dios, que no atrasa ni adelanta, la hora está marcada desde la eternidad, en el día exacto, en el momento exacto en que Jesús regresará por la iglesia. El que entiende eso diga un buen amén. Mi primer punto es la realidad de la apostasía, porque recién yo mencioné algunas señales que leímos en Mateo, y junto con las señales que yo le mencioné al comenzar, hay una señal más que menciona la palabra de Dios,
y que se está produciendo en este mismo momento. Y es una señal muy notable que se está produciendo en el mundo entero y se está produciendo dentro de la iglesia del Señor Jesús. Yo mencioné recién terremotos, hambres, y quizá eso está como fuera de la iglesia. Pero esta señal está produciéndose dentro de la iglesia y esta señal se llama la apostasía. La palabra apostasía significa abandonar la fe. Un apóstata es uno que abandona la fe cristiana, es uno que se rebela contra la fe cristiana y se vuelve contra la fe cristiana. Así que la apostasía solo puede darse entre los creyentes en Cristo. Una persona que está perdida en su pecado es justamente eso, una persona perdida. Pero no puede ser un apóstata porque no abandona su fe, porque nunca abrazó la fe. Entonces, solo pueden ser apóstatas los creyentes. ¿Y qué hacemos entonces con la persona perdida? Entienda esto, tanto para una persona perdida como para un apóstata el destino es el castigo eterno. Pero cuando usted sabe de alguien perdido, la función de la iglesia, la vimos recién, ¿cuál es? Salvarlos. Tenemos que salvarlos. Tenemos la responsabilidad de salvarlos para que deje de estar perdido. Entonces, al aceptar a Jesucristo como su Salvador y hacerlo su Señor, deja de estar perdido. Por eso tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio de Cristo a los perdidos para que dejen de estar perdidos. Así que usted encuentra por un lado gente que está perdida y por el otro lado encuentra cristianos que apostatan de la fe para dejar de ser cristianos. Y esos no están perdidos, pastor, esos están más que perdidos en realidad. Mire lo que dice la palabra de Dios, primera de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, ¿cómo dice el Espíritu? El Espíritu Santo no habla en forma rara que no entendamos, dice claramente. ¿Qué es lo que dice claramente? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenga cuidado. El Espíritu dice claramente desde los días de los apóstoles que en el último tiempo, en los días de los apóstoles ya estaba ocurriendo, en este tiempo está ocurriendo mucho más. Algunos, por no decir muchos, de los que conforman la iglesia van a apostatar, van a abandonar la fe, van a rebelarse contra la fe que un día recibieron, porque van a escuchar a espíritus engañadores, son espíritus de demonios. Y los espíritus de demonios usan a la gente para hablarle a más gente. Que Dios le libre a usted de dejarse usar por un espíritu de demonio para traer malas palabras al corazón de una persona. Porque ninguno de nosotros está puesto en la iglesia para destrucción, sino para edificación. Mira el que está cerca suyo y dígale, así como yo miro a la hermana, usted está aquí para edificación de la iglesia. Dígale, usted está aquí para la edificación de la iglesia. No está aquí para la destrucción. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, la primera parte, Pablo dice, por el Espíritu Santo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hasta ahí nomás. Si usted luego quiere en su casa lea el contexto. Está hablando de la segunda venida del Señor. Y dice, la segunda venida del Señor no sucederá. El Señor no vendrá sin que primero venga la apostasía. Así que la apostasía es una señal del último tiempo. Y esa señal se está produciendo en este momento. La segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra estará marcada y estará precedida por dije hace un momento, por la convergencia de estas señales: terremotos, hambres, pestes, violencia, inmoralidad, corrupción, vanidades y la apostasía de la iglesia. ¿Lo va a tener presente? Mi primer punto entonces es la realidad de la apostasía. Mi segundo punto es el perfil o retrato de un apóstata.
sabemos lo que es perfil y ponemos la foto de perfil en el Facebook, en WhatsApp, y renovamos la foto, se hacen esas cosas, entonces va cambiando usted su foto de perfil y va mostrando quién es usted. Tenga cuidado con lo que usted muestra por ahí en las redes. Y la Biblia, no puedo, de esto tendría que ser otro mensaje, en la carta de Judas nos describe cómo es un apóstata. Nos habla claramente de cómo es un apóstata. Óigame, quizá usted está pensando en alguien que no está en la iglesia. Quizá usted está pensando en alguien que abandonó la iglesia y quizás se unió a la otra iglesia. Quizá alguien está diciendo, usted está hablando, pastor, de la gente que se fue de la iglesia, y yo le voy a contestar que no, y también le voy a contestar que sí. Entonces, ¿está hablando o no está hablando? Y no, y sí, porque algunos no, pero otros sí. Pero más que los que se fueron, me interesan los que estamos. Que no sea que entre nosotros alguien se deje seducir por un espíritu de engaño, por los de dentro o por los de fuera, y termine convirtiéndose en un apóstata que tiene características bien marcadas y está dentro de la congregación para hacer un daño y un perjuicio a la congregación. Por eso le dije, usted está puesto por Dios para edificación, no para destrucción. Si me comprendió hasta ahí, diga un buen amén. Ya hablé de que la apostasía es una realidad, no solo en el mundo entero, sino que es una realidad en nuestra iglesia. En nuestra iglesia. Ahora, por eso leí el primer pasaje al finalizar Judas, leí el versículo 22 y 23, para que usted tenga inteligencia y no juzgue ni prejuzgue y saque conclusiones precipitadas hasta terminar el mensaje. Porque no sea que usted, ahí donde está sentado, o donde me está escuchando, o del otro lado, ahí en el hall, o ahí en las redes, esté pensando, dice, el hermano, el que dirige, el que levantó la ofrenda, el pastor también puede ser uno. Y entonces empieza y dice, los que vinieron de Buenos Aires, capaz que esos son los apóstatas. Dice, el que vino de Rodeo del Medio, no, esos no. Pero los de acá, los de Santa Blanca, esos pueden ser. Y entonces, y usted empieza a prejuzgar. O ve a algún hermano en debilidad, un apóstata. O ve a algún hermano en una crisis, un apóstata. Quizás está teniendo una crisis. Por eso dice a los que dudan. Los apóstatas no dudan, están convencidos de su mal camino. Pero hay hermanos que dudan. ¿Qué hay que hacer con los que dudan? Hay que convencerlos. ¿Me va entendiendo entonces ahora? ¡Un apóstata por allá! ¿Por qué? Y porque vino con la cara seria, porque está afligido, porque quizá perdió el trabajo y entonces está pesadumbrado, un apóstata. No, hermano, espere, no prejuzgue. No, porque nosotros, espere, hermano, no prejuzgue. Hay hermanos que están en conflicto, hay hermanos que dudan y no son apóstatas. Por eso usted y yo tenemos la responsabilidad, de acuerdo a su madurez espiritual, de ayudarlo y convencerlo que esta es la verdadera fe. Estar en Cristo es el verdadero camino y usted tiene que convencerlo con la palabra y con su propio testimonio. Amén. Que sea más fácil la misericordia que el juicio para nosotros. ¿Me dice un amén? Muy bien, no se olvide entonces. Esto es una realidad. Judas 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál es el consejo que está dando en medio de del conflicto de la apostasía? ¿Qué tiene que hacer la iglesia del Señor? Tiene que contender, pelear, cuidar, batallar por la fe que ha sido una vez dada a los santos, por la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Tenemos que defender la doctrina.
Tenemos que, en el sentido correcto, no agarrarnos a las piñas, no, pero pelear en oración, con conocimiento sustancial de la palabra de Dios, defender la palabra de Dios. Para poder defender la palabra de Dios, usted tiene que estar bien identificado con la palabra. Es muy fácil ser engañado cuando usted no está familiarizado con lo verdadero. Alguien dijo que el 99% de los asistentes a las iglesias no conocen correctamente la palabra de Dios. Y eso es un porcentaje muy alto. Solamente el 1% estudia concienzudamente la Biblia. Y agregó un hombre de Dios, y creo que hasta tiene razón en mucho de lo que dice. Dice, para el cristiano promedio, cuando llega un testigo de Jehová o un mormón a su casa, 15 minutos le van a bastar al testigo de Jehová y a los mormones para tener a ese cristiano promedio acorralado entre la espada y la pared sin saber qué decir. Porque ellos conocen bien su material proselitista y nosotros no conocemos bien la palabra del Señor. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Dígale que está al lado suyo, tenés que volverte un conocedor de la palabra de Dios. Un conocedor de la palabra de Dios. Hermano, debemos tener cuidado como creyentes en no transformarnos en personas que tienen estas tres características, que pierden su fe. Tenga cuidado en perder su fe. Tenga cuidado en ir perdiendo la doctrina. Cuando usted escucha la palabra, crea la palabra. Crea la palabra de Dios y viva la palabra. No tenga cuidado en transformarse en una persona que está dentro de la iglesia en que no reconoce que necesita del arrepentimiento. Yo no sé si usted lo hace, pero David oraba y decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Usted puede orar hoy, mañana, dentro de un par de días, Señor, si yo he pecado contra ti. No lo hacía Job. Si alguno por ahí se adelantó a la lectura, Job hacía eso por sus hijos. Quizá habrán pecado mis hijos porque se juntaban a comer y a beber, a festejar los cumpleaños de ellos. Y Job dice, quizá han pecado y quizá alguno tomó de más y quizá blasfemó el nombre de Dios, ofendió la santidad de Dios. Entonces él ofrecía ofrendas y oraba, intercedía por sus hijos. Quizá por las dudas. Quizá usted pecó, quizá un mal pensamiento, quizá una palabra desubicada, quizá un mal gesto, quizá una mala cara, quizá una mala acción, quizá un mal espíritu. Entonces usted tiene que acostumbrarse a ir a la presencia de Dios y saber que el Señor es bueno y perdonador. Pero usted tiene que orar por el arrepentimiento. Y a veces algunos caen en la idea de que no tienen de qué pedir perdón. Por eso tenga cuidado como creyente en transformarse en una persona que pierde su fe, una persona que no reconoce que necesita arrepentimiento y una persona que pierde la pasión evangelística. Perdió la pasión evangelística. Ya soy salvo, listo, sálvese quien pueda. La expresión dice calma, calma, cada cual salvará su alma. Y entonces mientras yo esté salvo, y si puedo lograr que mi familia esté salva, y hasta ahí llegó mi visión. No pierda la pasión por el evangelismo. Dígale que está cerca suyo, no pierdas la pasión por el evangelismo. Y si nunca tuviste pasión, es hora de que empieces a tener pasión por las almas que están perdidas. Si usted no está atento a la palabra de Dios, a la doctrina del Señor, al cuidado de su fe, a su pasión evangelística, puede ser engañado y transformarse también en un apóstata, porque por algo empieza. Le digo lo que yo he visto en mis años de peregrinar con el Señor, en todos estos años desde que estoy en la iglesia. Empieza con la queja y luego lo vamos a encontrar en la carta de Judas. Empieza con la murmuración, empieza con el descontento, empieza con el hablar entre dientes y manifestar una queja. El pastor dijo algo y dice, sí, pero la pastora enseña algo, sí, pero yo hago. Así se empieza. Y entonces el que escucha la palabra entre dientes, la murmuración, la queja, la Biblia menciona la querella, es contaminado. Tenga usted cuidado, porque sucede que palabras de Dios salen del altar, pero luego
Muchos de los que están aquí o algunos se encargan en la mesa o alrededor de la gaseosa o en el mate de tergiversar la palabra de Dios, y lo que se dijo con seriedad en el altar de Dios es tomado con liviandad. Así comienza la apostasía. Uno no entra a ser un apóstata de una, sino que comienza de esta manera, escuchando a espíritus engañadores, y luego se transforma en un apóstata. Ahora, ¿cómo son los apóstatas? Judas 19 dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. En primer lugar, los apóstatas son divisivos. Ellos causan división en el cuerpo de Cristo. Ahora tengo que hacer una salvedad acá. No todos los apóstatas causan división, pero su salida causa malestar y daño a la iglesia y puede causar una división. Pero hay otros que deliberadamente causan divisiones en la iglesia. Los apóstatas son un verdadero tormento para el cuerpo de Cristo. Pero de todas maneras, esto no es una sorpresa para nosotros, porque está escrito en la palabra de Dios. El creyente lo tiene que saber. Cuando usted vea que un hermano se fue de la iglesia y dice: no, me cambié de iglesia porque no cuadraba con la doctrina o con las formas, si es apóstata, júzguelo el Señor. Ahora, usted quizá queda desconcertado. No quede desconcertado, porque esos son señales del último tiempo. Hay gente que anda buscando una palabra más liviana, anda buscando un evangelio más social, anda buscando una teología más liberal, un evangelio más livianito. Pero usted y yo seguimos la palabra de Dios y nos mantenemos en la fe que un día fue dada a los santos. Amén, gloria a Dios. Ahora, el apóstol Pablo, en su carta, esto no está en la pantalla, a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 11, nos enseña algo que usted tiene que aprender. El apóstata le va a querer hacer creer a usted que somos una gran familia y que tenemos que rodear con nuestros brazos a todos y manifestar amor y que estamos bien con todos. Y le va a hacer creer que si no lo hacen con él, entonces el equivocado es usted o el equivocado soy yo. Porque así trabaja el espíritu de apostasía. Somos una gran familia, todos, los salvos, los no salvos, los apóstatas, y no somos una gran familia. Eso es una mentira. Pero el verdadero cristiano sabe que no tiene que andar del brazo ni a los abrazos con la gente apóstata. Pablo dice que el verdadero cristiano ni siquiera se sienta en la mesa a comer con un apóstata. Primera de Corintios 5, 17. Eso no es invento mío, lo dice la Biblia. ¿Conoce usted la Biblia? Anote ese texto que no está ahí en la pantalla. Primera de Corintios 5, 17. Y Pablo dice: no se siente ni coma con ese, que dice que es cristiano y se comporta como un mundano y hace daño a la iglesia de Cristo. No se siente con ese. Recién leímos que Judas decía: hasta aborrezcan la ropa que llevan puesto. Pero yo quiero ser la iglesia del amor. Sí, pero mi amor está primero centrado en la persona de Cristo, luego en la obra de Cristo. Pero mi amor no puede, o esta expresión de amor, ser rodear con mis brazos al apóstata que hace daño a la iglesia, sentarme a la mesa, aunque muchos de ustedes quizá lo hacen y no les pesa, y se sientan a la mesa de un apóstata que ha negado la fe, que se ha vuelto atrás del camino que antes creía, se ha rebelado, ha abandonado, y a usted no le pesa. ¿Sabe por qué no le pesa? Porque ese espíritu de engaño ya entró en usted y entonces no le pesa. A mí me pesa la palabra de Dios. Para eso nos levantamos de madrugada todos los días del año. El Hijo de Dios hace eso, para inquirir en la palabra de Dios, para conocer el corazón de Dios, para buscar la presencia de Dios. Eso es lo que hacemos, ¿verdad que eso es lo que hacemos?
Y si usted no lo hace y no tiene esa comunión fluida con el Señor, entonces usted no tendrá problemas en sentarse a la mesa con un apóstata y hablar cualquier tema. Pero aquí la palabra de Dios está diciendo otra cosa. Tenga cuidado. Según vemos en la Biblia y según lo que yo he visto en mi propia experiencia, no son los cristianos verdaderos los que causan división en una iglesia. Aunque un apóstata diga, por ejemplo, un apóstata me está escuchando en este momento y entonces dice, usted es el que está causando división con la palabra que dice, usted es el divisivo, más, usted es intolerante, usted es un racista espiritual. ¿Sabe que de esto he escuchado, me lo han dicho? Sin embargo, sigo predicando la palabra de mi padre, también lo dijeron. Y de cuánto pastor que se pare y predique la palabra de Dios también van a decir exactamente lo mismo. Pero históricamente en la Biblia y en nuestra experiencia hemos visto que no son los cristianos verdaderos los que causan problemas ni división en una iglesia, sino que son los apóstatas. Por eso usted está puesto para edificar, no para causar problemas ni divisiones. Si entendió, diga amén. Ahora, ¿por qué estos apóstatas causan divisiones en la iglesia? Por dos razones. Porque están en contra de la sana doctrina, lo cual creo que usted ya entendió. Y en segundo lugar, porque voluntariamente han abandonado la verdad y la fe que una vez fue entregada a los santos. Por eso, ellos causan divisiones en la iglesia. Porque la doctrina les molesta. Lo mejor que podría hacer un apóstata es arrepentirse de su pecado, pero llega el punto en que el Espíritu de Dios no tiene lugar porque no lo deja actuar y sin darse cuenta termina incurriendo en el pecado imperdonable porque sepultó la voz del Espíritu Santo, que es el único que le puede convencer de pecado, y entonces ahora no hay quien le convenza de pecado y está convencido de su propio error, de su propia doctrina y de lo que los demonios le hablan y le dicen, y fomenta eso. Los apóstatas son sutiles porque hablan como cristianos, pero no son cristianos. Figuran ser hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. Por eso usted tiene que estar familiarizado con lo que es verdadero. En segundo lugar, los apóstatas son depravados. Dije recién que son divisivos. Ahora le digo, son depravados. Son depravados por lo que dice el texto bíblico. El texto que leímos dice, son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. En lugar de estar motivados por lo espiritual, los apóstatas están motivados por lo sensual, por lo carnal, por todo lo que es sensorial. Porque la naturaleza de un apóstata es una naturaleza carnal. Y así como el agua y el aceite no se pueden unir, así un cristiano espiritual jamás se puede unir con un cristiano carnal. ¿Entendió? Pablo dijo, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Jesús habló de eso. ¿Qué concordia Cristo con Belial, con el príncipe de los demonios? ¿Qué compañerismo tiene el creyente con un apóstata? ¿Cómo puede estar en comunión? Si usted se vuelve un apóstata y yo el día de mañana me lo encuentro, yo no podré saludarlo a usted. Yo no puedo tener comunión con usted. Y usted no podrá tener comunión conmigo. Y quizá usted me va a juzgar y me va a decir que falta de amor que tiene. Pero a mí la Biblia me ha dicho que yo no me siente con usted y que aborrezca hasta su propia ropa. ¿Entendió lo que estoy diciendo? Eso no quiere decir que ahora usted ya me cae pesado. Entonces ahora lo miro y ya odio su corbata, odio su camisa, odio su pantalón. No. Pero vamos a vivir lo que dice la palabra o vamos a ser más buenos que Dios. Yo he decidido vivir en lo que dice la palabra de Dios, aunque por ahí resulte esto un poco incómodo a muchos. Si entendió, diga amén. Un apóstata termina siendo un inmoral. En Judas 10 dice, porque estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Mire, si usted se quiere enojar conmigo, enójese con Judas, que dijo que un apóstata es un animal irracional. ¿No dijo eso? Yo no lo escribí, eso lo dice ahí Judas. Se comporta como un animal irracional.
que vive para reproducirse, para autogratificarse y vive para autosustentarse. O sea, vive con una naturaleza baja, una naturaleza carnal. Por lo tanto, los apóstatas son, según el versículo 16, carnales, de Judas, ¿no? Según Judas 4, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Por eso este mensaje tendría que predicarlo en 3 o 4 partes. El versículo 8, son inmorales. Versículo 16 otra vez dice, son murmuradores. En el 16 vuelve a decir, son quejosos, son contenciosos, son pendencieros. Y en el 16 vuelve a decir, son aduladores, que adulan a los creyentes para sacar provecho con su adulación. Y algunos caen en esa trampa, porque es mejor para algunos que le endulcen el oído y no que le diga, hermano, ¿qué está haciendo? Hermano, vuélvase al Señor, póngase a orar, arrepiéntase. Está todo bien, siga adelante, sos un capo, sos un genio, masa, ídolo, grande. Y no sé las palabras que se usan ahora, papurri, que se sienta cómodo, que se sienta bien, total, vamos los dos de la mano al infierno, no importa. Pero la iglesia de Cristo no puede actuar así. Cuando la iglesia de Cristo encuentra que hay un hermano que está saliéndose de la fe, no le dice genio, capo, campeón, le dice, hermano, ¿qué está haciendo? Hermano, vuélvase a Cristo. No hay vida lejos del Señor, vuélvase al Señor. ¿Me entiende? Pero la gente no quiere escuchar eso. La gente quiere sentir el palmoteo de su mano en su espalda. Quiere sentir palabras dulces y halagüeñas acá en el oído. No quiere escuchar una palabra de exhortación. Pero todos los que somos padres y sabemos, según la palabra de Dios, cómo criar a los hijos, sabemos que no son tantos ni los aplausos ni las felicitaciones cuando vemos a nuestro hijo que está en peligro, sino que a veces en la desesperación es el grito, es el tomar fuerte de la mano para librarlo de un problema, es el ayudarlo, es el disciplinarlo, es el enseñarle para luego tener un buen hijo. Pero algunos dicen, no, yo no hago nada, que pase lo que tenga que pasar. Y va al niño con el clavo, al enchufe y dice, bueno, será de Dios, el Señor sabrá, Él enviará a sus ángeles. No. Y usted como buen hermano y como buen cristiano va a dar la palabra de Dios. A los que dudan los va a convencer. Amén. A los que están perdidos los va a salvar. Y de los otros, usted va a tener misericordia. Y va a orar a Dios, Señor, ten misericordia. Dale la oportunidad de que vuelva tu Espíritu Santo a hablarle. ¿Me dice un buen amén? Amén. En tercer lugar, las características de los apóstatas. En tercer lugar, son vivos que están muertos. Porque el versículo 19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y si no tiene al Espíritu Santo, ¿cómo está entonces? Está muerto espiritualmente, pero está vivo. Pero espiritualmente está muerto. Ahí está la descripción de los apóstatas. Un apóstata tiene toda la apariencia de piedad. Se parece a un cristiano. Habla como cristiano, cuenta cosas como cristiano, tiene toda la apariencia de hijo de Dios, pero no es hijo de Dios, está muerto. Si entendió, diga amén. El tercer punto y en último lugar, perdón, quise decirlo más rápido y dije cualquier cosa. ¿Cómo sobrevivir a la apostasía? Esto es sencillo y terminamos acá. Porque estamos en tiempo de apostasía. ¿Cómo ser preservados de la apostasía? ¿Cómo no caer usted en la apostasía? ¿Cuántos están seguros de su fe en Cristo Jesús? Levante su mano. Baje la mano. ¿Cuántos piensan, yo no voy a ser un apóstata jamás en mi vida? Levante su mano, por favor. Levante su mano. Si usted no levanta la mano, quiere decir que está pensando ser un apóstata. No la baje. Muy bien, pienso que atrás y que ahí en las casas sucederá exactamente lo mismo. Baje su mano. Bueno, muchos de los que levantaron sus manos frente a esta pregunta, o en alguna oportunidad prediqué este mensaje,
hoy se transformaron en apóstatas. Si yo digo, yo no quiero ser un apóstata, pero si yo no presto atención a la palabra y empiezo a prestar atención a los espíritus de demonio, terminaré siendo un apóstata. Si yo, en lugar de hacer caso a la palabra de Dios que se me predica en la iglesia, empiezo a ser un querelloso, un quejoso, un cuestionador, un murmurador, terminaré siendo un apóstata. Entonces tenga cuidado, porque pasa por usted. A mí no me hace falta esa palabra, yo lo conozco al pastor desde que era jovencito. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Que tiene entrada al cielo por conocerme a mí de joven? Yo lo vi al pastor andando en bicicleta, segura, ¿y que lo hace salvo haberme visto a mí andar en bicicleta? Yo vi a muchos de ustedes andar en bicicleta y eso no me hace salvo a mí. Yo lo vi al pastor andar en auto, es una tontera. No, pero que yo conozco los inicios de la iglesia. ¿Y qué tiene eso que ver? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Usted tiene que estar asegurando cada día su vida en Dios y no debe perder su fe, no debe perder la capacidad de arrepentirse y no tiene que perder su pasión evangelística. Porque si no, su vida está en riesgo todo el tiempo. ¿Cómo sobrevivir a la apostasía? Judas 20:21 dice: pero nosotros, amados, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Y es palabra de Dios. La frase clave, termino aquí, de estos dos versículos es: conservaos en el amor de Dios. No es consérvese en el amor con el que está al lado suyo, consérvese en el amor de Dios. En el amor de Dios. Esté seguro en el amor de Dios. Que eso lleva implícito lo siguiente: conservarse en el amor de Dios lleva implícito ser edificado en la fe. ¿Cómo soy edificado en la fe? Y soy edificado a través de la palabra del Señor, a través de las enseñanzas de los apóstoles y a través de lo que el pastor nos comparte, el maestro de célula nos comparte. Soy edificado en la fe. La manera de poder conservarme en el amor de Cristo es conservarme en la palabra de Cristo. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Quiere conservarse en el amor de Dios? Entonces no altere la palabra ni el mandamiento. No altere el concepto de santidad. No venga con el criterio de yo puedo ser un buen cristiano y a la vez ser un mundano. Son cosas que no se pueden mezclar. El carnal con el espiritual no se puede mezclar. O es espiritual o es carnal. O es de la luz o es de las tinieblas. O es del cielo o es del infierno. O es de Dios o es del diablo. Si me comprendió, diga un buen amén. ¿Qué más dice el apóstol acá? Dice orar en el Espíritu. Esto hace a conservarnos en el amor. Primero, ser edificado en la fe. Luego, ¿necesita ser edificado en la fe? No, hace muchos años que vengo a la iglesia, con mucha más razón. ¿Qué más dice? Orar en el Espíritu. Dios nos ha dado su Espíritu. Él envió a nuestros corazones a todo hijo, a todo aquel que pidió perdón y aceptó a Jesucristo. Dios envió su Espíritu. Y el Espíritu, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el Espíritu ora a través nuestro y dice: Abba, Padre. Orar en el Espíritu no es lo mismo que hacer una oración al voleo. Orar en el Espíritu es orar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiera. Y dice: no, pero eso es muy complicado. Ya me es complicado orar, ¿cuánto más complicado va a ser orar en el Espíritu? Pero dígame, si usted es hijo de Dios, el Espíritu de Dios mora en usted. Así que el Espíritu de Dios va a ayudarle en la oración. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice la Biblia, no lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros. Si tiene el Espíritu Santo, usted va a orar en el Espíritu. Ore en el Espíritu. Orar en el Espíritu es orar en lenguas. Ore en lenguas. Pero orar en el Espíritu también es orar bajo la dirección del Espíritu Santo. Y en tercer y último lugar, porque dijimos que todo esto está bajo la frase de conservaos en el amor de Dios, dice Judas: esperar la venida del Señor. Porque él dice:
la expresión que él usó, esperando en la misericordia de nuestro Señor Jesús para vida eterna. Esto se refiere a esperar la venida del Señor. Esa es la misericordia del Señor. Tenemos que estar esperando la venida del Señor Jesús. ¿Entendió la palabra de Dios? Terminamos entonces con Judas 22, 23. Algunos que dudan, convencerlos. Ese ha sido el propósito de este mensaje. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Ese es el propósito de este mensaje. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y ese es el propósito de este mensaje. Cierre por un momento sus ojos, por favor. Tengo que hacerle una invitación. O mejor dicho, dos invitaciones. Tengo que invitarle a todo aquel que no ha entregado su vida a Jesús, que ha dudado del Evangelio hasta el día de hoy y que quiere entregar su vida a Cristo. En su primera venida Jesús vino como Salvador, mas en su segunda venida Él vendrá como juez. Yo quiero que Él sea mi Salvador. ¿Habrá alguien aquí que necesite del perdón de Dios y la palabra le ha estado hablando para arrepentimiento? Entonces, estas son las dos invitaciones. Para aquel que está en las redes o que está aquí en este auditorio o en el de atrás y quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador, invito donde usted se encuentre que se ponga de pie, y si está allí en su casa, que levante una mano al cielo. Dios lo está viendo. Y si usted dice: yo me he dejado enredar por falsos creyentes, por apóstatas, y yo no he sido fiel a Dios, no he sido fiel a los pastores, no he sido fiel a la iglesia de Cristo, ¿quiere arrepentirse? Este es el momento. No es mañana, es hoy. Fieles a Dios, fieles a nuestra iglesia, fieles a los que nos presiden en Cristo Jesús. Donde usted está, sabe orar. Si no, yo le dirijo en esta oración y diga conmigo: querido Dios, yo te doy gracias por haber oído tu palabra. Reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Padre, de corazón, yo me arrepiento por haber pecado, por toda forma de pecado. Me arrepiento por no haber sido un cristiano fiel y leal, pero yo estoy de pie delante de ti porque quiero vivir así, de esta manera. Quiero vivir de pie, firme en tu palabra, edificado en la doctrina que fue entregada a los santos. Yo quiero vivir en la palabra de Dios. Señor Jesús, te pido por favor que una vez limpios todos mis pecados, envíes tu Santo Espíritu que haga morada en mí, y tu Espíritu Santo me guíe a toda la verdad y me preserves de toda forma de carnalidad, de banalidad, de conformismo, de pecado. En el nombre de Jesús, yo decido que Jesús es mi Salvador y Él es mi Señor. Solo necesito tu ayuda para que mi vida sea ajustada a tu plan, a tu propósito y a tu palabra. Señor Jesús, recibe mi vida, porque no quiero vivir más como hasta el día de hoy, sino que quiero que tu Espíritu Santo, precioso y glorioso, gobierne mi vida y gobierne cada día de mi vida. Ofrezco mi vida delante de ti
para vivir lo que me resta agradándote solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Tenga sus ojos cerrados, por favor. Padre, yo te ruego por todos los santos que están aquí, los que en verdad son santos, que están allí en las redes, que no desechan tu palabra, que no la acomodan a gusto y placer de ellos, sino que son temerosos de ti, y en el corazón y los pensamientos de ellos solo está el honrarte. Te pido que llegues a cada vida y a cada corazón, Señor, y envíes fortaleza de lo alto para que todo lo que está escrito en la palabra sea posible a través de nuestras vidas. Señor, esta mañana hemos predicado tu palabra para que los que dudan sean convencidos, para que los que están perdidos sean salvados, y para que los que se oponen al Evangelio el día de hoy les des una oportunidad y dejen de ser apóstatas, por si en tu misericordia y en tu bondad tú lo quieres así. Se arrepientan del error en que han caído, sean libres de todo espíritu de engaño, recuperen, Señor, la conciencia y el temor a Dios, y comiencen a regresar a ti. Tu palabra dice que tú serás amplio en perdonar, que tú no quieres que nadie se pierda, Señor, y yo no quiero que nadie se pierda. Pero ahí está cada hombre y cada mujer, los que están aquí y los que están lejos, tomando sus propias decisiones. Algunos tomarán decisiones para perdición, sin embargo tú no quieres que se pierdan. Otros tomarán decisiones para salvación, porque tú no quieres que se pierdan. Sin embargo, yo entiendo, Padre Santo, que nadie podrá decir que tu manto de gracia no se extendió sobre su vida, como en esta mañana se extiende sobre cada vida. Como se extendió sobre mi vida, se extiende sobre la vida de cualquiera, porque tú no haces acepción de personas, sino que eres paciente. Has sido paciente hasta el día de hoy. Padre, que en medio de esta situación de corrupción, de violencia, de falsos cristianos, de falsas doctrinas, sea preservada la iglesia, y la fe que ha sido entregada a los santos sea guardada en el corazón de tu iglesia, para que vivamos conforme a tu palabra en medio de tanto tumulto, tanto ruido, Señor, tanta agitación, que igualmente nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro ser encuentren en ti, en la palabra, el descanso que tus promesas producen en la vida de tus hijos, que decidimos creerte a ti, Señor. Que tu palabra resulte en salvación, que tu palabra resulte en sanidad del cuerpo para el que vino enfermo, que tu palabra resulte en el levantamiento de aquel que se quebranta delante de ti, que está postrado en su corazón y humillado, que sea puesto en alto en el nombre de Jesucristo, porque tu palabra dice que él no tiene por qué quedar postrado. Tú lo levantas y con él levantas su casa, su familia, su descendencia, porque tú quieres su bien, Señor. Pero nunca, ayúdale a entender que nunca tu bien vendrá sobre su vida, estando él ajeno a tus propósitos y a tu camino. Danos inteligencia y sabiduría, y en esto preserva a tu iglesia. En el nombre del Señor Jesús te lo pido junto con mis hermanos, y juntos te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien pertenecen toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. ¿Puede decir un lindo amén? ¿Puede decir un mejor amén? Amén.